En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y entonces, ciertamente hay quien nos ofende y también hay a quien ofendemos. Sí, esto lo tenemos que reconocer y lo tenemos que recordar. Es algo que quizás todos los días tenemos que vivir. Pero lo importante para cada uno de nosotros, en cuanto bautizados, en cuanto cristianos, yo no sé si los demás van a cambiar, pero yo sí voy a tomar la determinación de no ofender a nadie. Y si lo ofendo, perdonarlo. En mi corazón está la ira, en mi corazón está el resentimiento, en mi corazón está el recuerdo de las heridas que he experimentado a lo largo de mi vida, de los desprecios, de las indiferencias que he recibido. Y entonces, cuando alguien no me hace caso, cuando alguien me critica, todo eso se revive en mi corazón y me lleno de ira y de enojo y de malestar y de tristeza. Pero hoy, como frase tomada del Evangelio, es: si tu hermano te ofende, perdónalo. Hoy lo que nosotros vamos a esforzarnos en vivir es definitivamente el perdón. Y algo que resulta muy interesante, porque es el Señor Jesús el que les dice a sus apóstoles que perdonen. Ellos como que dicen: Señor, pues esto cuesta trabajo, ¿eh? Sí, tenemos que ser muy realistas. No porque escuchamos una vez que hay que perdonar, no porque escuchamos que el Señor Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, ya perdonamos. No, pero lo que sí es de que el perdón para cada uno de nosotros no solamente es una reacción humana, sino es también algo que podemos otorgar con la gracia de Dios. Por eso el Señor Jesús dirá: si tuvieras fe, aunque fuera como un granito de mostaza, tú le dirías al árbol y lo arrancarías. La expresión es hasta con las raíces más profundas, ¿eh? Sí, lo que es para ti, para mí difícil perdonar, para Dios no es imposible. Y lo que nosotros necesitamos es abrirnos a la gracia del Señor. Y de esta manera, entonces, poder perdonar. Poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Y algo que resulta aquí interesante es perdonarnos a nosotros mismos. Sí, a veces yo no soy feliz porque vivo muy consciente de mis pecados, de mis debilidades, de mis errores. Pero el Señor Jesús, por eso muere en la cruz. Para perdonarte a ti, para perdonarme a mí de nuestros pecados. El Señor Jesús pasa su vida haciendo muchos milagros y haciendo muchas curaciones. Y en ocasiones, a lo mejor, yo lo que tengo ahí es una herida. Hace un momento yo decía, por alguna circunstancia, alguna situación, algo que ocurrió en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi edad adulta. ¿Cómo me duele, Padre, el que me desprecien? ¿Cómo me duele el que yo le haya hecho favor a mi hermano y que ahora me repudie o diga cosas de mí? En fin, cada uno de nosotros quizás tenemos por ahí algún resentimiento. Bueno, pues perdonemos.
Pero al mismo tiempo sepamos que el Señor sana la herida. Y de esta manera, entonces, cada uno de nosotros podamos vivir siempre en la alegría del Señor. Porque para poderme dar a los demás, debo yo de estar lo mejor que sea posible, lo más sano que sea posible. Y bueno, pues si me hacen falta vitaminas y estoy un poquito débil o tengo por ahí una herida en el pie que me impide caminar, pues voy con el médico y que me dé lo que yo necesito. Bueno, pues sinceramente me pongo ante la presencia del Señor. Le pido que ilumine mi mente para que yo descubra el porqué algunas de mis actitudes, de mis palabras. Confío en Él. Le pido que me sane. Le pido que me perdone. Le pido que me enseñe a perdonarme a mí mismo. Le pido que me enseñe a perdonar a los que me han ofendido. A veces, por ejemplo, el miedo es porque la situación está mal, real o no, pero verdaderamente hay personas que viven muy tensas por la situación del gobierno. Sí, ciertamente, objetivamente podemos decir, hay muchas cosas que los gobernantes están haciendo mal. A veces hay quienes están tensos por la situación económica, el dinero que no alcanza y que todo está más caro, y eso es muy real, pero me genera malestar, me genera tristeza. Cuando hablamos de la economía familiar, la mamá que no tiene para pagar lo que el niño necesita, el esposo que pues no gana más que lo que tiene, y entonces los conflictos, y entonces ese malestar que tenemos, pues pedirle al Señor que nos ayude a ser serenos, a tener paz en nuestro corazón. De esta manera, cada uno de nosotros podemos entender, sabemos cómo por ahí los psicólogos, por ejemplo, nos dicen que para no tener emociones negativas es importante que nosotros perdonemos. Bueno, pues nosotros tenemos una motivación todavía mayor. O sea, es bueno lo que la psicología nos dice, pero nosotros ya tenemos además una motivación mejor, que es para darle gloria a Dios, que es para poder amar incluso al que me ofende, de tal manera que mi amor sea un amor incondicional como el de Dios, que sea un amor solidario con todos aquellos que me rodean, y que efectivamente ese perdón sea una expresión del amor de Dios en mi vida. Si alguien te ofende, perdónalo. Es palabra de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén.